Un saludo de parte de EADIC Ingenieros, y en esta clase vamos a ver acerca de la cuantía máxima de acero de refuerzo en vigas según el código ACI 31819. Esto por pedido de muchos correos que nos han llegado al correo de EADIC Ingenieros. Comencemos. Bueno, primeramente les voy a mostrar las ecuaciones del cálculo del área de acero máximo. Por ejemplo, esta es la ecuación para calcular el área de acero máximo de refuerzo en una viga rectangular, y esta otra la cuantía de acero máximo también en una viga rectangular. Estas dos expresiones las vamos a deducir ahora. Sin embargo, si deseas solamente conocer las ecuaciones, bueno, estas son las ecuaciones, y aquí arriba te muestro cada una de las partes que componen esa ecuación y cómo se calcula, ¿no? Bien, para los que desean saber la deducción de esas ecuaciones, bueno, les explico ahora. Primeramente vamos a comenzar con los datos geométricos de la viga. Tenemos la base de la viga, la altura, el diámetro de las barras longitudinales, el diámetro de los estribos, el diámetro del recubrimiento libre a la cara exterior del estribo, que la CI nos dice que es 4 centímetros para vigas. Y voy a hacer un énfasis en esta distancia D y esta distancia D sub T, que va a ser muy importante. Aquí tenemos una viga con una sola fila de acero de refuerzo, y podemos ver la fila de acero de refuerzos, y es la única fila en esta viga rectangular. Y aquí abajo tenemos una viga nuevamente, la misma viga, pero tenemos con doble fila de acero de refuerzo, ¿no? Claramente una tiene más acero que la otra, pero lo importante acá es la cantidad de filas de acero de refuerzo. Entonces, comencemos con la distancia D. Esta distancia D se la usa para calcular momentos resistentes en la viga, y esta distancia D sub T se utiliza para calcular deformaciones en las fibras de los aceros. Bueno, esta distancia D es la distancia desde la fibra más en compresión de concreto hasta el centroide de los aceros en tracción. O sea, si analizamos esta figura, bueno, esa distancia D es la distancia desde la fibra más en compresión del concreto. O sea, bueno, si suponemos un momento positivo, compresión arriba, tracción abajo, entonces la distancia D se mide desde acá arriba de la viga hasta el centroide de los aceros en tracción. Bueno, en este caso hasta ese centroide de esta fila de acero. Esa es la distancia D. Para una viga con más de una fila, por ejemplo, esa distancia D se calcula nuevamente desde la fibra más en compresión de concreto hasta el centroide de los aceros en tracción. Por eso aquí vemos que D es esa distancia hasta el centroide de los aceros en tracción, y eso no importa cuántas filas de acero tenga, siempre se mide hasta el centroide. Esa distancia D se ocupa para calcular lo que es principalmente momentos resistentes de nuestra sección. Ahora, hablemos de la distancia D sub T. Esta distancia es desde la fibra más en compresión, para un momento positivo, compresiones arriba, hasta la fibra más en tracción del acero. Bueno, comencemos en este caso. Como tenemos una sola fila de acero, D sub T ya sabemos que es la distancia D. Ahora D sub T dice desde la fibra más en compresión, o sea, desde arriba de la viga, hasta la fibra más en tracción. Como tenemos solamente una fila de acero, entonces esa distancia D y D sub T van a ser lo mismo. Sin embargo, cuando tenemos ya más de una fila de acero, ya sabemos que la distancia D se mide desde arriba hasta el centroide de los aceros. Sin embargo, este valor de D sub T se mide desde la fibra más en compresión del concreto hasta la fibra más en tracción, la fibra más alejada de los aceros, o sea, la que esté más aquí abajo, suponiendo un momento positivo. Entonces, hasta el centroide de esta fila de aceros de abajo se mide el valor de D sub T. El cálculo de D y de D sub T es netamente geométrico, depende de la geometría de nuestra viga, de los diámetros de los aceros, del recubrimiento y de los estribos, y también, obviamente, el separamiento o el espaciamiento que hay entre fila y fila de los aceros. Eso para el cálculo de D y para el cálculo de D sub T. Espero que ese concepto haya quedado claro. Repito, esta distancia D por lo general se ocupa para calcular momentos resistentes, y esta distancia D sub T, que en muchos casos va a ser igual a D, por ejemplo en este caso de una sola fila, la distancia D y D sub T van a ser lo mismo, pero el concepto de D sub T más nos va a servir para calcular deformaciones en los aceros.
Las propiedades mecánicas, bueno, aquí tenemos un FC de 280, la resistencia a compresión de concreto, un FY de 5000, el esfuerzo de fluencia del acero, el módulo de elasticidad del acero, 2.1 por 10 a la 6 kilogramo fuerza centímetro cuadrado, y el módulo de elasticidad de concreto, según el ASI, es 15100 raíz de F'C. Ahora, comencemos con algunas deformaciones de los materiales. El código ASI nos dice que SU, la deformación máxima de concreto, es 0.003, en el ASI 22221, y ETY, la deformación en fluencia del acero, es FY entre ES, y está en el código ASI 2122. También vamos a necesitar el valor de beta 1 en esta ecuación, y eso nos da el ASI en el apartado 222243. Desplegamos esta parte y simplemente vemos que hacemos una programación para cumplir con esta tabla 222243 que nos da el código ASI, ¿no? Entonces el valor de beta 1 depende en qué rangos estemos del valor de F'C. En este caso, para nosotros es 0.85 porque estamos trabajando con concretos hasta 280 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, o 28 megapascales, ¿no? Claramente, si colocamos un concreto más fuerte, unos 290, entonces ya el valor de beta 1 cambia, ¿no? Podemos dejarlo como sea. Ahí está. Es automático, no hay ningún problema y es súper fácil de calcular el valor de beta 1. Como les decía, aquí teníamos las expresiones para calcular el acero máximo y la cuantía máxima. Aquí nos da los resultados directamente. Obviamente esta es una verificación, ¿no? Porque la cuantía no es más que la relación de la cantidad de acero entre la cantidad de área de nuestro concreto. Entonces podemos dividir el acero máximo, que aquí nos da 28, entre B por D, y eso nos da 0.15. El cálculo de D aquí está hecho. Este cálculo de D es solamente para una viga con una fila de acero de refuerzo, porque el cálculo de D, recordemos, es hasta el centroide de los aceros. Si tenemos más filas de los aceros, esta expresión ya no sirve. Habría que sumar o restar distancias dependiendo del número de filas de refuerzo, el diámetro de las filas de refuerzo y el espaciamiento que hay entre fila y fila de refuerzo. Entonces este valor de D se calcula geométricamente, pero para una viga con una sola fila, esa es la expresión, y lo propio para D. Depende netamente de la geometría, hay que calcularla hasta la fila de abajo para un momento positivo. Ahora, empecemos a deducir cada uno de estos. Ya conocemos que es beta 1, ya sabemos que es F'C, B, D sub T, hemos visto ahora, ETY está arriba, aquí está el valor de ETY, entonces tenemos todo para calcular en esta ecuación y tenemos el acero máximo. Lo propio para la cuantía máxima. A partir de ahora, puedes empezar a calcular con estas ecuaciones. De hecho, esta planilla va a estar en la descripción del video para que puedas descargarlo. Pero comencemos ahora viendo de dónde salen esas ecuaciones. De hecho, hay una tercera más que te voy a mostrar más adelante. Comencemos. Aquí tenemos una gráfica de esfuerzos y deformaciones en la viga, tanto en el concreto como en el acero, y aquí tenemos otra gráfica, cada una corresponde a un caso distinto. Bueno, la primera, fíjate que solamente tiene una sola fila de acero, esta de acá, y vamos a analizar rápidamente qué ocurre en esta gráfica. Tenemos aquí el rectángulo equivalente de Whitney, que ya seguramente han visto en su curso de hormigón armado. Ahí tenemos la fuercita C, que es la fuerza de compresión en concreto, que es 0.85 o F'C por A por B, y la fuerza del acero en tracción AS por FY. Esas ecuaciones son muy conocidas. Aquí tenemos las deformaciones, tanto en el concreto, que es SU, que sabemos que es 0.003, y la deformación en el acero E sub S. ¿Ya? El valor de SU lo conocemos, E sub S no sabemos cuánto es, ¿no? El valor de E sub S, pero podemos calcular. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos interesa de esto? De que para un sistema de viga con una sola fila de acero de refuerzo, obviamente D y D sub T coinciden, la fuerza de tracción del acero siempre se calcula en el centroide de los aceros de refuerzo. Esta fuerza de tracción T se calcula en el centroide de los aceros de refuerzo. Pero la deformación E sub S en el acero se calcula a la altura de D sub T. ¿Ya? Se calcula a la altura de D sub T. Repito, esta fuerza de tracción de los aceros se calcula en el centroide de los grupos de aceros de refuerzo, o sea, a la altura D. Sin embargo, este valor de la deformación E sub S del acero se calcula a la altura de D sub T, o sea, en la fibra más
en tracción. Ahora, ¿por qué se calcula en la fibra más en tracción? Bueno, pues vamos a ir más arriba. ¿Por qué se calcula en la fibra más en tracción a la altura de D sub T? Porque es la fila que está más en tracción, es más solicitada esa fibra de acero de refuerzo, entonces por ende es la más propensa a fallar o la que va a fallar primero a tracción. Entonces se verifica, tenemos que controlar las deformaciones en esa fibra de acero de la que está más abajo o la que está más en tracción. ¿Listo? Espero que ese concepto quede totalmente claro. Entonces para este caso tenemos aquí la deformación E sub S calculada a la misma altura que D o D sub T porque es una sola fila de acero de refuerzo. Vamos a ir ahora al caso de abajo. Tenemos aquí otra gráfica, pero ya para un sistema de viga con más de una fila de acero de refuerzo, en este caso con dos filas de acero de refuerzo. La distancia D se calcula al centroide de los aceros y a esa altura también se calcula lo que es la tensión o la fuerza de tracción de los aceros. T igual a S por Fy. Repito, esa distancia, ese valor de T de la fuerza en tracción del acero se calcula al centroide de los aceros. Sin embargo, esta deformación E sub S se calcula a la altura de D, como ya había comentado. Claro, en este caso ya no coincide D con D sub T. D sub T está más abajo. Entonces hay que calcular a esa distancia valor de la deformación del acero E sub S. SU es conocido 0.003 y ya está. Otro comentario más que esto, bueno, nada que ver, esta gráfica del medio simplemente es un esquema de la deformación real de los esfuerzos reales en el concreto, que es tipo parabólico. Y aquí tenemos la simplificación en el rectángulo de Whitney, ¿no? A la altura A, que es la altura del rectángulo de Whitney, y C, la profundidad del eje neutro. Por aquí está el eje neutro de la sección, pero eso ya lo han visto en su curso de hormigón armado. Ahora estamos viendo la parte de las cuantías. Para eso era importante el valor de D y D sub T y cómo influye en este cálculo. Bueno, vamos a hacer la expresión general. ¿Cómo es lo general? Bueno, lo general podemos hacerlo con esta ecuación porque podemos formular la ecuación en base a esta gráfica, ¿no? Donde D es distinto de D sub T. Pero obviamente igual va a contemplar cuando esté D igual a D sub T. No hay ningún problema. Entonces esta va a ser la gráfica más general, donde va a incluir los dos casos. Y esta es la gráfica donde hay solamente una fila de acero de refuerzo. Vamos a usar esta para hacer la deducción de las fórmulas que nos va a ayudar a calcular el acero máximo y la cuantía máxima para ambos casos, ¿ya? Pero basándonos en esta gráfica. Primeramente, de la gráfica vamos a hacer una relación de C sobre SU es igual a D sobre SU más ES. O sea, voy a hacer la relación en este triángulo que tenemos aquí. Voy a sacar la pendiente de ese triángulo, ¿ya? ¿Y cómo saco la pendiente? Bueno, fácil. Puedo dividir esto, mira, C sobre SU. Claro, me da la pendiente de ese rectángulo pequeño. Y también puedo dividir en otra parte, que es toda la altura ahora. Toda la altura D sub T. Bueno, está muy feo esto. Toda la altura D sub T. Ahí está. Entre todo lo que tenemos acá. Bueno, mejor haremos de esta manera. Voy a dividir esa altura D de esta manera. Voy a agarrar ahora el triángulo completo. El triángulo completo sería este de acá. Este sería el triángulo completo. Bueno, ¿y cómo sería la relación? Bueno, la pendiente obviamente tiene que ser la misma, por lo tanto dividiría esto, que es D sub T, entre toda esta porción, que llegaría a ser ES más este valor de S. Entonces estamos manteniendo la pendiente, ¿no? Estamos igualando las pendientes. Claro, eso tiene que cumplirse. C sobre SU tiene que ser igual a D sub T sobre ES más SU, justamente con el triángulo que acabo de explicar. Entonces, C sobre SU es la pendiente, tiene que ser igual a la misma pendiente, obviamente, que en este caso de triángulo completo sería D sub T sobre SU más ES. De ahí despejamos el valor de C, y C es igual a D sub T sobre SU más ES por SU. SU es constante, pero por ahora lo manejaremos como variable. ES es la deformación del acero, que no sabemos cuánto es, pero aquí veamos lo siguiente. Según el código ASCII 9331, nos dice que la sección debe estar controlada por la tracción. O sea, si es que la viga llega a fallar, tiene que fallar por tracción el acero. O sea, el acero tiene que fluir antes que el concreto falle. Para que esto ocurra, el apartado 2222 del código ASCII
nos indica que la deformación máxima del acero, o sea, el valor de ES, tiene que ser esto de acá, ETY más 0.003. Ese es el valor máximo de la deformación del acero. Ahora estamos entrando al estado límite porque queremos calcular cuánto es el acero máximo. Entonces vamos a calcular la deformación. Estamos entrando en la parte límite que nos da el código A6 31819. Por lo tanto, este valor de E sub S, que es la deformación del acero, lo máximo que puede estar en su estado límite es ETY más 0.003. Entonces ahora estamos ya entrando en las partes máximas. Vamos a reemplazar esto en la ecuación 1. Esta es la ecuación 1. Tenemos que C ahora es D sub T entre SU más ETY más 0.003 por SO. Simplemente reemplazando ES en esta expresión que tenemos acá arriba. ¿Ya? Ahora, haciendo equilibrio de fuerzas y despejando AS, tenemos esta ecuación. El equilibrio de fuerzas sale de esta expresión de C mayúscula y T mayúscula, ¿no? Igualamos AS por FY a 0.85 F'C por A por B. Como son dos fuerzas y que tienen que estar en equilibrio, pues esas fuerzas tienen que estar iguales. Entonces igualamos esta expresión y despejamos AS. Y obtenemos esta expresión a la que llamamos ecuación número 2. Ahora, según el código ACI, en el apartado 22241, el valor de A se puede calcular como beta 1 por C. Eso llamamos ecuación número 3. Ahora, en la ecuación 1, reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 3, o sea, la ecuación 1 está acá arriba, esta es la ecuación 1, o esta ecuación, mejor dicho, esta ecuación vamos a llamar la ecuación 1. En la ecuación 3 tenemos lo siguiente, ¿ya? Esta es la ecuación 1, por favor, voy a hacer el cambio acá, esta es la ecuación 1, ya con el cambio hecho. Reemplazando el valor de C en esta expresión, tenemos que A es igual a todo esto que tenemos acá, ¿no? Simplemente hemos puesto el valor de C en esta expresión de a ese rectángulo de Whitney, ahí está. A esa expresión le llamamos ecuación número 4. Reemplazando la ecuación 4, o sea, el valor de A, en la ecuación 2 es AS, entonces aquí en vez de A, vamos a colocar este valor de A. Entonces ahí tenemos una nueva ecuación para el área de acero. Sin embargo, ahora vamos a decir que AS es igual a AS max. Bueno, ¿por qué? Porque ya hemos entrado al hacer esto, al darle límite a la deformación del acero, y ya hemos entrado en las partes máximas. O sea, hemos entrado en la parte límite de la cantidad también de acero. Entonces, en vez de llamarlo solamente AS, lo llamamos AS max, que es el área de acero máxima ahora. Esto simplemente era el área de acero, pero ahora ya hemos entrado al estado límite, entonces ahora es el área de acero máxima. Tenemos esta ecuación número 5. El código ACI nos dice que SU es 0.03. Bueno, aquí está en el comentario R2122. También lo dice aquí arriba en el apartado 22221, ¿no? El mismo valor de SU es igual a 0.003. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar ese valor de SU en esta expresión, ¿no? Aquí tenemos un valor de SU. Ahí está. Lo reemplazamos por el 0.003 y obtenemos esta ecuación de acá. Podemos simplificar esta ecuación número 6 y obtener esta ecuación de acá, que es el área de acero máximo, que le hemos llamado ecuación 7, y podemos volver a simplificar un poco más, haciendo un poco de álgebra, y obtener finalmente esta ecuación general, que es la ecuación número 8. Esta ecuación general calcula el área de acero máximo para una viga rectangular, con una fila de acero, con dos filas de acero, etc. Solamente depende del valor de B y de D sub T, ¿no? Entonces, esta ecuación, toda esta parte es adimensional y esta parte, bueno, ya tiene dimensión, ¿no? 0.85 o F'C por B y por DT entre F y Y. Aquí está. Esa es la expresión que vamos a estar ocupando para calcular. Solamente hay que poner en las mismas unidades el valor de Fc, digamos, kilogramo fuerza centímetro al cuadrado, lo propio en Fy, kilogramo fuerza centímetro al cuadrado. B puede ser en centímetros y D sub T también en centímetros. De esa manera nos va a dar el área de acero máximo. ¿Ya? Ahí está. Sin embargo, ahora, esta ecuación es la misma que tenemos acá arriba, ya se ha demostrado, ¿no? Obviamente esta funciona tanto para una viga que tenga una sola fila de acero de refuerzos y para varias filas de refuerzo, porque depende del valor de D sub T. Ahí está, ¿no? Ahora vamos a continuar, ¿no? Se conoce que la cuantía
es la relación del área de acero entre el área efectiva de nuestra sección, entre B por D. O podemos llamar lo mismo cuantía máxima igual al área de acero máximo entre B por D. Entonces a la expresión del área de acero máximo lo dividimos entre B por D. Y tenemos esta expresión para la cuantía de acero máximo. Esta expresión es la generalizada de la cuantía de acero máximo para una viga rectangular. Vemos es una expresión un poco no tan amigable, pero ustedes la pueden modificar haciendo un poco de álgebra. Yo lo he dejado ahí nomás, dado que este es automático, no hay ningún problema. Sin embargo, esto es, quiero hacer hincapié que esto funciona también para la viga rectangular con una fila de acero de refuerzos o con más filas de aceros de refuerzo, porque depende de D sub T y depende de D. Lo propio que estaba acá arriba, ¿no? Esta ecuación para el área de acero máximo depende del valor de D sub T y depende del valor de B. Bueno, en este caso no depende del valor de D porque no era necesario. Sin embargo, acá, para encontrar la cuantía máxima, sí, porque hemos dividido entre B por D. Entonces aquí aparece ya en el denominador el valor de D. ¿Ya? Ahora, en el caso cuando la viga, esto es general, funciona para una viga con una sola fila de acero de refuerzos, o con 2 o con 3, claro que sí. Lo propio de esta ecuación, repito, funciona para esos tipos de vigas, cualquier viga rectangular con una fila de acero de refuerzo con más. Sin embargo, en el caso cuando nuestra viga tenga una sola fila de acero de refuerzos, o sea, va a ser D igual a D sub T. Entonces esta ecuación se puede simplificar aún más. Se simplifica en esta ecuación. Claro, tú lo puedes eliminar el de acá, este valor de D, lo puedes eliminar con este valor de D y quedarte con lo que te queda, pero yo he hecho un poquito más de álgebra y me queda de esta manera, ¿no? Obviamente la expresión para la cuantía no tiene unidades, ¿no? Todo esto, beta 1 es una constante, ETY es una constante, FC, el valor de esto, como son valores de esfuerzo, se cancelan, entonces solamente va a quedar la cuantía como una constante adimensional. Entonces aquí tenemos las tres ecuaciones, ¿no? El área de acero máximo general, la cuantía de acero máximo general y la cuantía de acero máximo para una viga con una sola fila de acero de refuerzos o cuando D es igual a D sub T. De esa manera es como se ha demostrado estas ecuaciones que estamos utilizando en esta parte, ¿no? Esta es una verificación que ya saben que la cuantía es la relación del área de acero máximo entre B por D. Es para verificar que esta ecuación funciona perfectamente. Entonces dividimos esto entre B por D, nos sale la misma ecuación, la misma cuantía, ¿no? 0.015 y 0.015 calculado con la ecuación. O lo que es lo mismo, dividir el área de acero máximo en este caso entre el área de la sección de concreto B por D. Espero que este video te haya gustado, te haya aclarado algunas dudas que tenías, especialmente en cómo se calcula y dónde se calculan las deformaciones del concreto y del acero especialmente. Esta planilla va a estar disponible en la descripción de este video. Y bueno, deja en los comentarios sobre qué tema más te gustaría que hablemos o mándanos un correo a nuestra página que tenemos www.eadic.com.